Y es un gusto tener a Mariana Pomies, directora de Cifra, en los estudios. Hay muchísimo para analizar. 6 meses de el gobierno encabezado por Yamandu Orsi, el ingreso del presupuesto tan esperado, la oposición, el Frente Amplio, ese acuerdo que ha surgido entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto para poder impulsar distintas iniciativas. Bienvenida, Mariana, un gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación, buenas tardes. Y bueno, ¿por dónde empezar, no? Ahora va a haber posicionamientos distintos en cuanto a... Entró el presupuesto, es un presupuesto bastante restringido económicamente, va a haber muchos reclamos de distintos sectores. Hay que ver cuál es la actitud de la oposición, si vota o no vota este presupuesto, ¿no? O alguno de esos artículos que están contenidos. Sí. Primero es un elemento muy importante para el gobierno porque es la ley madre que sostiene todo el proyecto del gobierno y que además más o menos marca las pautas de por dónde se va a ir, ¿no? Uno mira eso y es como el mapa de ruta de dónde están las prioridades. El tema es que por lo que dicen los expertos y el propio gobierno es un presupuesto muy magro, ¿no? Entonces que no permite ver a partir de ese presupuesto, que no quiere decir que no se puedan dar, perdón, en otro ámbito, pero no permite ver a partir de ese presupuesto grandes cambios para el país, ¿no? Uno dice, bueno, según lo que uno lee, yo no soy experta en presupuesto y ahí leo a los que saben, ¿no? Porque uno puede mirarlo, pero es difícil de... Primero, es algo que la gente común, voy a lo más terrenal, la gente común no tiene ni idea ni de lo que es, ni va a leer, ni se va a informar, ni entiende la discusión, y es lo lógico, ¿no? Es una cosa muy técnica, que se ha vuelto como está en boca de un montón de gente que tampoco lo va a leer, porque yo escuchaba a varios parlamentarios decir, ¿cuántos de estos parlamentarios que están discutiendo y diciendo cosas realmente lo van a leer? O van a confiar en sus asesores que le van a tirar 4 o 5 puntas, ¿no? ¿O cuántos le van a preguntar a la inteligencia artificial, por ejemplo? Bueno, también eso. Debe estar todo cargado en la inteligencia artificial. Uno le puede tirar al chat. Le carga el archivo y a partir de allí... Sí. Puede preguntar cosas. Está bueno. Sí, totalmente. Mariana, ¿cómo estás viendo? Buena, voy a hacerlo. Te di una idea. Sí, gracias. Nos diste una idea. ¿Cómo estás viendo este vínculo entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto? Porque para que la gente tenga claro, es decir, empezó votando la rendición de cuentas que pedía elevar el tope de endeudamiento. Luego... En la interpelación a Ortuño se evitó que fueran insatisfactorias sus declaraciones con los votos de Cabildo Abierto. Ahora se posterga la investigadora por María Dolores con los votos de Cabildo Abierto. El Frente Amplio se ha vuelto Cabildo Abierto dependiente. Sí. Era el socio esperable, ¿no? Yo creo que cuando vimos la minoría parlamentaria con la que iba a tener el frente o la no mayoría, muchos especuló de que los votos podían venir de ahí, ¿no? Era el socio más cercano, que parece raro, ¿no? Si uno mira lo que es Cabildo Abierto y lo que es el Frente Amplio. Los votantes de Cabildo Abierto, muchos fueron votantes del Frente Amplio, no es tan raro en cuanto al público al que apuntan y a las preocupaciones que atienden. E incluso a lo largo de todo el gobierno de coalición, muchas de las cosas las preocupaciones de Cabildo eran preocupaciones que ciertos sectores del Frente habían expresado, ¿no? Entonces, ideológicamente tal vez se paren muy lejos, pero en cuanto a puntos y en cuanto a votos, se parecen más de lo que creemos. Y no es nuevo que Cabildo es el posible apoyo. Y el Frente lo sabe y le ha concedido cosas. Incluso a lo largo durante el gobierno de coalición ya había muchos diálogos y muchas concesiones de uno y otro. No es nuevo esto. Y también el resto de los partidos de la coalición lo sabían. Sabían que su pata flaca en eso de armar una oposición conjunta iba a ser Cabildo. De hecho, fue lo primero que dijo Manini. No hay coalición en la oposición.
¿no? Entonces fue el primero en romper esa posible idea que después tampoco se ha estructurado mucho. Ahora están intentando coordinar, pero lo cierto es que yo creo que hay más diferencias dentro de la coalición, que ya la había cuando era gobierno, que lo que hay entre Cabildo y algunos temas que le preocupan al Frente Amplio, ¿no? Entonces, no es de extrañar. Y tal vez el Frente Amplio le conceda mucho más a Cabildo de lo que le concedió el propio gobierno cuando Cabildo estaba dentro del gobierno de coalición. Es que ¿no? ahí se da como cierta curiosidad, ¿no, Mariana? En el sentido de que son solo 2 votos, 2 diputados, pero que adquieren un valor muy grande. Y uno imagina que con el paso del tiempo eso también Cabildo lo puede hacer pesar. Decir, bueno, yo tengo la llave para muchas cosas que el gobierno quiere hacer, ¿no? Sí. Y es que es así, es verdad. Y también era la piedra en el zapato del gobierno de coalición cuando estaba la coalición, o sea, cosas que no le salieron o que tuvo que negociar porque Cabildo no se las votaba. Entonces siempre fue el socio distinto para todos, ¿no? Y después Salle está haciendo lo que se esperaba que iban a hacer. Hoy, por ejemplo, Salle ya dijo que va a impulsar una denuncia penal por la compra de la estancia María Dolores, e incluso... Sí, Salle juega otro partido distinto, ¿no? Es como que estuviera en otro negocio, si lo vamos a decir, ¿no? Porque hasta estratégicamente, lo que decía la gente de Cabildo es cierto, si vos lo metés como denuncia penal ya no va a poder haber una comisión investigadora, entonces mataste, si querían hacer algo dentro del Parlamento, pero juega como un partido distinto, con una preocupación distinta que no es tanto negociar con uno y otro sector, sino, yo te diría, hasta lograr la tensión en puntos que pueden generar como cierta aplauso de algunos grupos, pero no una importancia o una trascendencia con los temas que pueden llegar a generar impacto en la vida de la gente, ¿no? Porque esa denuncia y así encuentren lo que encuentren, no cambia la vida de la gente, ni a la gente le preocupa. Es más, la gente no entiende ni lo que es María Dolores y no le importa este tema de la estancia esa, ¿no? Está muy lejos de las preocupaciones de la gente. ¿Y cuáles son? ¿Por dónde pasa? Pues siempre hablamos de la seguridad como una de las principales preocupaciones. La seguridad y la economía trabajo, doméstica, claro, o sea, sustentado en el salario, pero también los precios, la vida cotidiana. A la gente le preocupa poder trabajar, llegar a fin de mes, salir a la calle sin seguridad, que no le roben su casa, que no lo roben cuando está en el ómnibus o en la calle. Lo lógico, o sea, lo esperable para la gente que tiene su cabeza en su familia, en su trabajo y el salario. Y la seguridad de su familia y ahora, de sus pocas pertenencias. Ahora, en prácticamente todas las encuestas da que la gente tiene una opinión neutra sobre el gobierno. Mucha gente dice, bueno, recién empezó, no he visto grandes cambios. Había como una expectativa, sobre todo económica, muy, muy grande, ¿no? Es decir, yo creo que Sí, yo creo que había más expectativas de cambio en lo económico que en la seguridad, que Totalmente. era la principal preocupación. Yo creo que en materia de seguridad la gente está bastante descreída de que alguien puede hacer algo, pero a la hora de comunicarle dónde están las prioridades del presupuesto, dónde van a estar los puntos, el tema de seguridad es uno de los puntos importantes y creo que si yo fuera el gobierno eso es lo que entraría a contar, no tanto para dónde van millones acá, millones allá, sino lo que nos va a permitir mejorar en 2 o 3 aspectos que a la gente le preocupan, ¿no? Hoy leía expertos decir, bueno, por ejemplo, el tema de educación no es un tema que vaya a tener grandes cambios, por lo menos no desde lo económico. Eso no quiere decir que desde la educación no se puedan implementar cambios, reformas, mejoras, porque no todo pasa por contar con más presupuesto. Hay cosas que desde los distintos lugares se pueden o se deberían cambiar primero con lo que hay, ¿no? Pero está claro que si yo fuera el gobierno entraría a comunicar dónde vienen los grandes impactos en la vida de la gente y tienen que ver con temas de seguridad, un poco con el tema de protección social y esa prioridad que están marcando hacia la primera infancia e impactos en transversalmente, incluso no en un solo ministerio, sino en distintas acciones que permitan mejorar ese grupo, que eso sí era promesa del Frente Amplio y que era esperable que hubiera algo de eso. Ahora, hemos hablado más de una vez de las famosas lunas de miel, ¿no? De los gobiernos. Este gobierno cumplió 6 meses hace poquito. ¿Cómo estás viendo vos la reacción de la gente
hay cierta paciencia, tolerancia por lo que está haciendo el gobierno, mismo la imagen del presidente llamando Orsi. ¿Qué lectura tenés? Yo creo de que eso? hay mucha paciencia, porque si uno mira nuestras encuestas y las de la competencia, no hay una gran satisfacción con lo que se está haciendo incluso entre los propios votantes, ¿no? El nivel de aprobación de la gestión está por debajo de la votación del Frente Amplio. Y eso que no todos los frente amplistas expresan aprobación de gestión, quiere decir que hay algunos de otros lugares, con lo cual hay frente amplistas que están no enojados, porque lo que viene creciendo es el grupo de opiniones neutras. Bueno, ni bien ni mal, no sé, hay que esperar. Eso yo creo que es un comodín que le están dando al gobierno, porque nos hemos acostumbrado a demandar las cosas rápido. Y yo creo que al principio había mucho más impaciencia, incluso dentro de los votantes del Frente Amplio, con que se hicieran las cosas, y había cierto enojo que ahora se paró y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? De hecho, yo me acuerdo, lo hablamos de los famosos 100 días, como que había cierta disconformidad Sí. de un sector del Frente Amplio Sí. que pensaba que el gobierno no había hecho mucho, ¿no? Sí. Y ahora más o menos piensa lo mismo, pero dice, bueno, vamos a esperar. O sea, no quiero todavía mostrarme enojado, le estoy dando una carta para que juegue, pero no es una carta verde. Ujú. Lo que pasa es que hay situaciones en la cual de pronto no era un tema de recursos, sino de voluntad. Y eso, por poner un ejemplo, cuando nosotros estuvimos acá con el ambientalista Eduardo Gudinas, la convocatoria a las comisiones de Cuenca, por el mal estado del agua en nuestro país, que hace muchos años que no fueron convocadas. Yo creo que había mucha expectativa de la gente. Eso no es plata. No. Es decir, no digo porque enseguida el argumento es no hay plata, ¿no? No, por eso y yo te entonces, decía, ahí hay cambios que se pueden hacer sin necesitar tanta plata. exactamente, ¿no? Es organizar recursos y poner energías o poner, destinar, sacar de algún lado y poner a otro, incluso dentro de los mismos ministerios. O sea, la asignación Claro. del ministerio no quiere decir que, bueno, cómo el propio ministerio va a distribuir los recursos dentro de sus prioridades. Y también no es menos cierto que no sé hasta qué punto mucha gente se da cuenta lo que significa no tener las mayorías parlamentarias, porque eso también enlentece. Quizás, bueno, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, pero porque está en el Parlamento y no hay mayoría para aprobarlo. No sé si todo el mundo cuando No. protesta se Ni da protesta cuenta. ni hay que explicarle, porque a la gente en el fondo tampoco le interesa. A ver, eso es un problema de ellos. Mira, yo los voto, que resuelvan mi vida, y está bien. Cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que esa tolerancia tampoco es que la estén teniendo porque reconocen que el gobierno no tiene mayoría y tiene que negociar y tiene que... No, esa tolerancia en gran parte se sostiene por la propia personalidad de Orsi, porque tiene un gran gap entre una muy alta nivel de simpatía y una mucho más baja aprobación de gestión. Yo creo que su persona, sus modos, sus dichos, aunque muchos lo critican, es lo que sostiene que la gente no esté enojada con la gestión de gobierno. Esa supuesta tibieza que algunos le critican. Sí, yo te diría exceso de uruguayés. Pero la gente de alguna manera lo valora, o sea, lo ve intentando, lo ve negociando, lo ve reuniéndose. Creo que fue una gran jugada que desde Montevideo no terminamos de valorar su vinculación con los intendentes y con el trabajo de los intendentes en el Sí, en el Congreso de en el Intendentes, Congreso de Intendentes. y las partidas para... Porque el interior se siente siempre muy dejado de lado, de parte de Montevideo y en general de parte de los gobiernos nacionales. Entonces, el dialogar, bajarse a hablar con los intendentes, el reconocer las particularidades de la gestión municipal, el reconocer las dificultades y el decir, bueno, vamos a tratar de ayudar, vamos a negociar, vamos a conceder, eso es yo creo que un darle un espacio a la mitad del Uruguay que siempre se ha sentido muy postergado. Después veremos si se concreta o no, pero por lo menos yo creo que fue una gran jugada que hizo que además los propios intendentes del interior tuvieran que salir a reconocer la acción de Orsi. Y no ocurre que hay encuestadoras que hoy están diciendo que está mejor visto en el interior que en el propio Montevideo. Sí, y sí. Que cuando Montevideo supuestamente siempre Sí. es un bastión para la izquierda, pero
Claro, bueno, pero es el primer presidente del Interior y yo creo que se empieza a ver en esas cosas. Y estuvo del otro lado también, ¿no? Y además sabe las dificultades de gestionar una municipalidad, una intendencia. Entonces yo creo que lo han reconocido los propios intendentes. Y a la vez también es una forma de comprometer a los diputados de los partidos de la coalición del Interior. Porque también los ponen en decir, bueno, no solo negociar con los intendentes y darle a los intendentes es darle a los departamentos. Y darle a los departamentos es decirle a los diputados que vienen de esos departamentos, mirá que desde acá podemos obtener algo, podemos negociar. Ese es un buen punto, porque en este marco de ley de presupuesto en el que hay que negociar, los diputados del interior, blancos y colorados, que después tienen que volver a sus ciudades, tienen que explicar, claro, a veces por qué no votaron, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué si nos están ofreciendo esto? ¿Por qué si nos están dando esto no podemos ir por ese camino? Porque ellos también rinden cuenta a sus votantes de sus localidades. Y bueno, yo creo y pasó, ¿no? Que es pasó inteligente lo que a veces se lo valora, ¿no? se lo subestima al presidente. Y yo creo que entrar por el costado no es menor. Uh-huh. No, me quedé pensando en el gesto de recibirlos en un asado a los intendentes en Suárez, ¿no? El presidente. Casi de carácter informal, pero fue una reunión en la que seguramente allí... Se dio el espacio, los trajo, los invitó, les dijo, bueno, ¿qué necesitan? Yo los entiendo, esto es difícil. Y él terminó de resolver el tema, ¿no? Porque... Y esas cosas antes no habían pasado con otras gestiones presidenciales. Entonces, eso también para el interior es, mirá, nos están dando somos importantes, nos reciben. Entonces, ¿por qué después nuestro diputado sale a trancarle todo? Si en realidad el presidente quiere conceder y quiere darles cosas al interior y a particularidades de distintos departamentos. Después es difícil sostener una oposición dura cuando tenés un presidente que parece acercarse a la gente por otro lado. Uh-huh. Bueno, pasó con María Dolores, ¿no? En el momento de mayores críticas sale el intendente de Florida, Carlos Enciso, y dice, nosotros estamos de acuerdo. Y sí, claro. No, digo, sí, y bueno, ni que hablar los productores de la zona. Pero entonces ahí genera también una situación distinta, ¿no? Sí, es una manera de debilitar a la oposición desde otro lugar, no tanto frontalmente, sino desde los laterales, ¿no? Y yo creo que es más inteligente de lo que algunos están queriendo ver. Uh-huh. Mariana, un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas y la seguimos porque esto recién empieza. Gracias por la invitación, perdón que se me demoró un poco, pero estaba complicada, pero siempre es un gusto conversar con ustedes. Gracias. Un gustazo.